La próxima semana se celebra el día, o se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, una enfermedad que todavía cobra muchísimas vidas y que es una enfermedad que se puede prevenir. Eso es lo importante. Para ubicarnos un poco, indicaremos pues qué es la hepatitis. La hepatitis es un proceso inflamatorio de las células del hígado llamadas hepatocitos, que se inflaman por muchas causas. Una de las principales y a las que nos referiremos es la hepatitis viral. Para conocer, pues, las personas que nos siguen, la hepatitis viral es de dos tipos, hepatitis viral A y hepatitis viral B, aunque también hay C, D y E, pero esas tienen menor importancia y su transmisión es parecida a la de la hepatitis B. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud celebra o conmemora este día justamente para tratar, y lo que se ha propuesto para el 2030 es reducir la cantidad de contagios a 90% menos, así como también disminuir la mortalidad en 40% menos de lo que ocurre en la actualidad. Eh, la hepatitis A es una hepatitis producida por el virus de la hepatitis A y que es de contagio oral fecal. Eso quiere decir que su transmisión es vía oral. Es decir, al tomar agua contaminada o al servirnos alimentos contaminados es cuando se adquiere esta enfermedad de la hepatitis A. ¿Cuáles son los síntomas? La sintomatología inicial, su periodo inicial, pues, es de 15 días más o menos. O sea, una persona contrae el virus y a los 15 días empiezan a aparecer los síntomas. Síntomas que inicialmente son un poquito no muy ubicados, medios difusos, con fiebre, con malestar al cuerpo, decaimiento, fatiga. Luego hay un poquito de dolor hacia el lado derecho del abdomen, hacia lo que llamamos en términos médicos hipocondrio derecho, justamente debajo de las costillas, en el lado derecho. Aparece también un poco de náuseas y de vómitos, y eso pues puede confundirse con cualquier enfermedad. Pero pasan unos pocos días y empiezan a aparecer otros síntomas. El primer síntoma es la coluria. Eso quiere decir orina de color turbio, como la cola manzana o como el agua de té. Eso ya es un síntoma que nos hace orientar a que es un problema hepático. Y luego pues ya viene la coloración amarilla ictérica, icteriza, que llamamos en términos médicos, en que empiezan a ponerse pues toda la piel amarilla, así como también las escleras, es decir, a través de los ojos, y también el paladar se pone amarillo. Entonces, indicamos pues que la sintomatología sería fiebre, dolor abdominal no tan fuerte, náuseas, vómitos y un decaimiento y un agotamiento en los pacientes. Luego de eso aparece orina turbia y después de eso aparece ya la coloración amarilla en toda la piel, en las conjuntivas de los ojos y en el paladar. Entonces ahí ya el diagnóstico está hecho. Cuando Ya aparecen estos síntomas, doctores, cuando ya está complicado. No, ese es el cuadro normal de la enfermedad. Es como se presenta. Al ser una Ahí enfermedad se viral, presenta, ¿no? al ser una enfermedad viral es una enfermedad que tiene un proceso. Generalmente aquí el tratamiento, válgalo decir, el tratamiento es indicar una buena hidratación, utilizar mucha glucosa, alimentos que tengan o que tengan mucho azúcar para que pueda regenerar las células hepáticas. Se usa mucho la panela, la miel de abeja, unos indican comer caramelos, el complejo B también ayuda un poco. Eso sería pues el manejo, ¿no? Y eso en un mes va a desaparecer. Lo que se aconseja aquí que durante ese mes el paciente no debe ingerir ninguna clase de grasas, porque las grasas se metabolizan en el hígado y va a haber problemas en la digestión y puede pues agravar el cuadro. Y también a los pacientes se les prohíbe, a los adultos se les prohíbe ingesta de licor durante 6 meses, de tal manera pues que no vaya a producir ninguna complicación. Ahora, ese es el curso normal, ¿no es cierto? O sea, en un mes ese paciente ya es estable, ya no hay problema, ya no contagia. El problema es que a veces, cuando se descuida o por condiciones genéticas que no se sabe cuáles, se puede producir una llamada hepatitis fulminante, que es rara, pero puede ocurrir. En Ahí se que complica. ahí se complica. Es la complicación de la hepatitis en una hepatitis fulminante, y puede pues dar lugar a una insuficiencia hepática, a una lesión muy grave del hígado, e incluso esos pacientes pueden fallecer. Muchos son sometidos a trasplante de hígado y eso, usted sabe toda la complejidad de realizar un trasplante. Esa es en cuanto a la hepatitis viral A, que es la que se contrae a través de comer alimentos contaminados o a través de la ingesta de agua contaminada. Eh, en cuanto a la hepatitis B, ese es otro tipo de forma de contagio. La hepatitis B se contrae a través de
generalmente las relaciones sexuales. El índice más alto de hepatitis B en la actualidad justamente son pacientes que contrajeron por relaciones sexuales. Es más o menos con la transmisión como el VIH. Entonces, aquí es importantísimo, pues, conocer a la pareja, el uso de preservativos, no la promiscuidad sexual, todo esto, pues, los mismos componentes que utilizamos para la prevención del VIH se utilizarían aquí para la prevención de la hepatitis B. La otra forma de contagio es a través de las transfusiones sanguíneas o de elementos de sangre contaminada de algún paciente. Afortunadamente, en la actualidad, pues los bancos de sangre, antes de poner una unidad de sangre al servicio de algún paciente, es examinado exhaustivamente, realizando una serie de exámenes en lo que está también, pues, los exámenes de hepatitis, de tal manera que si una persona arroja positivo, pues esa persona no puede ser donante. Una de las formas. Otra de las formas es a través de los pinchazos, que pueden ser accidentales, como por ejemplo en el personal de la salud, que a través de manipular jeringuillas o hilos de sutura puede hincarse, y si era un paciente con hepatitis va a transmitirle. Otra de las formas también es a través de las agujas hipodérmicas, de las jeringuillas que usan los pacientes drogadictos, que pues comparten jeringuillas en muchas ocasiones, y eso da lugar a la presencia de hepatitis. Y otra también que es muy de moda ahora, es los famosos piercing. Los famosos piercing que se aplican donde de pronto van a un lugar donde no hay todas las condiciones sanitarias, y puede dar lugar a que se presente ahí un contagio. También aquellas personas, o las mujeres sobre todo, que se tatúan las cejas, las personas que se hacen tatuajes, allí también es una forma de contagio. Entonces, como vemos, la forma de contagio es diferente a la hepatitis A. Ahora, la particular de la hepatitis B es que inicialmente da síntomas leves de los que manifestamos, pero esta es una enfermedad que no desaparece, sino que se va a la cronicidad. Es decir, pasa latente durante muchos años, y de pronto después de 20 o 30 años ese paciente tiene cirrosis o cáncer de hígado. Es la forma como se complica. Por eso es la importancia que hay que darle a esta hepatitis B, debido a que evoluciona silenciosamente a cirrosis o a cáncer de hígado. Y esas dos son dos patologías que no tienen vuelta atrás. Mucho más complicado. El paciente que tiene cirrosis, el paciente que tiene cáncer de hígado, se va a morir. O sea, a no ser que haga un trasplante de hígado, como decíamos, que es tan difícil y tan complicado. Imagínense si el riñón, que tenemos dos y a veces no hay donantes, peor el hígado, que pues necesitamos un órgano completo. En todo caso, pues esas son las sintomatologías de las dos enfermedades, las formas de contagio y la prevención. La prevención pues sería en la hepatitis A el consumir agua o alimentos higiénicamente elaborados, la higiene permanente de la casa, de todos los alimentos que ingerimos, las legumbres bien lavadas, de tal manera que evitemos el contagio de esta hepatitis. Es la forma como podría pues no contraer la hepatitis A. Y de la hepatitis B, pues ya dijimos las formas, ¿no? Relación sexual segura, no los usos de todos estos piercing y estas cosas, sobre todo en sitios donde no hay la seguridad que haya una higiene correcta, pues las transfusiones sanguíneas, siempre que la sangre sea pues de origen conocido, y eso básicamente sería la prevención. Y ahora pues lo importante es que para esto hay vacunas. En la niñez, en los primeros años de vida, existe la vacuna de la hepatitis. Entonces, ahora estamos protegidos. Antes no había esta vacuna, luego hubo la vacuna y costaba mucho, se podía conseguir solo en sitios privados, pero en la actualidad el Ministerio de Salud la tiene. Entonces, si seguimos el esquema completo de vacunación, vamos a estar protegidos. Solo los niños pueden vacunarse. Los niños y también para los adultos. Hay vacunación también para los adultos, también pueden vacunarse contra la hepatitis A y la hepatitis B previa a una prueba. O sea, hay que hacerse primero una prueba de hepatitis A o hepatitis B. Si el paciente no tiene o la persona no tiene la enfermedad, puede vacunarse. También hay para los adultos. Entonces, como vemos, hay formas de cómo prevenir. Ya no hay ningún efecto. Si la tiene, ya no es necesaria la vacuna porque la enfermedad ya está. Entonces, como vemos, hay formas de cómo prevenir esta enfermedad a través de los mecanismos de prevención normales, o también a través de la vacunación, que vuelvo a repetir, la tiene el Ministerio de Salud en la primera infancia, es gratuita y pues debería aplicársela. Otra forma de contagio de la hepatitis B es el contagio vertical, es decir, de la madre hacia el niño. Por ello es importante que todas las embarazadas acudan a realizar su vacunación, de tal manera que si en caso se presentara una madre con hepatitis B,
el momento del parto, ese niño no va a tener ningún problema porque ya está inmunizada y ya va a dar lugar pues a que no se produzca el contagio. Entonces, una de las formas también de prevenir la hepatitis en los recién nacidos, justamente por transmisión vertical, es la vacunación de las embarazadas. Doctor, ¿habría que hacer un examen para descartar que no tengan ninguna de las dos hepatitis, ni A ni B? Para vacunarse o para sangre? saber, sí, claro, en sangre. Se puede hacer el examen para descartar que no tengan ni hepatitis A ni hepatitis B los pacientes y que pueden realizarse su vacunación o para saber en real, las condiciones de salud que tiene el paciente. Ahora, las dos son complicadas, pero me parece que hepatitis B es más complicada. Por supuesto, la hepatitis B es complicada porque generalmente, como se hace silenciosa, desencadena la muerte. O sea, lamentablemente para los virus no hay tratamiento. Por eso no hemos dicho que usamos ningún antibiótico, ningún antiviral, porque no funcionan. Aquí lo único que se hace cuando se trata son medidas paliativas, medidas preventivas, medidas sintomáticas. Es decir, en la hepatitis A, bajar la fiebre, calmar un poquito el dolor de la zona hepática, hidratar si es que hay vómito, y el uso de glucosa que ayuda a regenerar las células hepáticas, así como también el uso de complejo B, que sería lo que se podría usar y nada más. También aquí hay que tener mucho cuidado. Hay un medicamento que nosotros lo indicamos siempre como el más inocuo de todos, que es el paracetamol. Pero en caso de que haya hepatitis, no podemos usar paracetamol, porque puede lesionar más y evolucionar incluso una hepatitis fulminante. Entonces, justamente aquí no indicamos el uso del paracetamol como si lo indicamos para otro tipo de patologías. Doctor, pero ¿qué pasa cuando hay un hígado graso? ¿Es más complicado todavía si se le presenta la hepatitis? Por supuesto, mucho más complicado. Imagínense que a un hígado graso le añada un virus que le va a lesionar todas las células hepáticas. Eso va a ser complicadísimo. Entonces, hay que tener pues esa precaución el consumo de las grasas es importante porque también el hígado graso puede desencadenar a estos problemas, a cirrosis, no realmente a través de un proceso viral, pero sí a través de un proceso degenerativo del hígado, puede evolucionar a cirrosis e insuficiencia hepática, que es la forma grave de la enfermedad y que es la que produce la muerte. Hay una menos peligrosa. La hepatitis B, hay también la C y la D, que tienen el mismo contagio como la hepatitis B, es decir, la misma forma de transmitirla, que son menos frecuentes, no son menos graves, sino mucho menos frecuentes. Por eso siempre hablamos de la hepatitis A y la hepatitis B, que son las que producen realmente los problemas, y a la que la Organización Mundial de la Salud ha destinado este año 2022 a trabajar muy fuertemente en este componente de prevención y de vacunación para en el 2030 disminuir los casos en 90% y la mortalidad en por lo menos 40% de lo que está ocurriendo en la actualidad. Sería más complicado si tiene una enfermedad terminal, casos diabéticos. Por supuesto, siempre una patología agregada a otro va a complicar y va a tener más problemas. Un paciente, por ejemplo, un paciente que sea inmunodeprimido, una persona que tiene cáncer, que toma o que tiene enfermedades, que toma medicamentos que destruyen las defensas, como por ejemplo las personas que tienen algún trasplante, las personas que sufren de enfermedades como por ejemplo la artritis, que toman antineoplásicos o sustancias que disminuyen las defensas. Imaginémonos si contrae una hepatitis, es gravísimo. Entonces, siempre una patología añadida a un virus de esto, pues agrava y multiplica las posibilidades de complicaciones. Doctor, ¿sería bueno entonces que un paciente esté regularmente chequeándose, haciéndose un chequeo, por decir, cada año hacerse sus exámenes para descartar esto? Por supuesto, en la actualidad que tenemos tantos problemas de hígado graso y en todas estas enfermedades, estas patologías, sería mandatorio pues realizar en un examen completo, una batería de exámenes, también realizar el examen de la hepatitis para descartar que vaya a haber este problema. Esto sería como una recomendación. Como una recomendación, porque ya lo digo, inicialmente pues es silenciosa, de pronto el paciente ni sabe de lo que está sufriendo y resulta que después de 20 años ya empieza a dar los síntomas, pero ya cuando tiene cirrosis ya es tarde, así ya no se puede hacer nada. Ahí nada más pues que tratamientos paliativos, tratar las complicaciones, pero ese paciente que tiene cirrosis o tiene cáncer de hígado va a terminar en una muerte, porque termina en una insuficiencia hepática y se muere. Otra de las formas, pues, que hablando de cirrosis, es que también hay una cirrosis que es no alcohólica, porque la cirrosis, recordemos que hay una cirrosis también que es producida por la ingesta excesiva de alcohol, pero en este caso, pues, en las hepatitis, llega a una cirrosis de tipo viral, no alcohólica. Resulta que muchísima gente que ha sufrido estos problemas de cirrosis nunca tomaron un vaso de alcohol, y llegan a la cirrosis, justamente porque puede tratarse de un proceso viral que pasó silencioso, que nunca se detectó y que de pronto a los 20 o 30 años da lugar a la presencia de estos dos problemas, que son la cirrosis, vuelvo a repetir, el cáncer hepático y producen la muerte.
Ya, que son dos cosas diferentes, ¿no? Ahí, cómo la Dos adquiere y formas de todo, adquirir diferentes, de así adquirir es. La una a diferente. través del consumo excesivo de alcohol y la otra a través de Pero los que la llevan virus a la cirrosis. que llevan a la cirrosis, exactamente. Son dos formas de llevar a la cirrosis, que es una enfermedad muy grave. En este último caso, ¿qué hacer, no? Porque yo tuve un familiar y todo y nunca probó alcohol y le ocurrió eso. ¿Qué debe de hacer un ciudadano entonces que tiene, o sea, o que sospecha o para prevenir? Bueno, yo pienso que cuando empiezan a aparecer pequeños síntomas hepáticos, mala digestión, dolor a nivel del hígado, de pronto presencia de bilirrubina, que es un pigmento que se presenta en las personas con hepatitis, a veces la bilirrubina solo aparece en orina, hay que investigar qué pasa con ese hígado. De pronto es un paciente que ya tiene un componente genético para tener cirrosis, o es un consumidor de alcohol y hay que detectar que ya no esté dañándose ese hígado, o de pronto tiene el virus y nunca se dio cuenta porque no da sintomatología. Entonces ahí pues es importante acudir al médico, siempre los chequeos, el ecocardiograma va a ayudar muchísimo a ver el tamaño del hígado, la consistencia del hígado, la presencia de grasa en el hígado y cómo están esos hepatocitos. ¿Puede Luego ser pues genético, doctor? ¿No? de pronto hay una predisposición a lo mejor de tipo genética de ciertas personas de poder adquirir esta enfermedad y que se vaya a complicar. Ya hablamos, pues de pronto hay algún tipo de cirrosis que no tiene relación con el virus y que no tiene relación tampoco con la ingesta de alcohol y podría tener un origen genético, ¿no? Entonces sí podría de Que pronto se puede ocurrir. generar del hígado graso. Exactamente, que generen hígado graso, que termine en cirrosis, que termine en una insuficiencia hepática y que da lugar a la muerte. No sé si uno de los síntomas cuando ya el paciente es cirrótico, pues es un paciente que pierde mucho peso porque hay déficit de proteínas y hay salida del líquido al espacio extracelular y por eso vemos unos pacientes que tienen el abdomen muy elevado y tocamos ese hígado está muy grande, el abdomen está lleno de líquido, eso se llama ascitis en términos medios, y normalmente esos pacientes tienen que usarse proteínas, tienen que usarse diuréticos y en muchas ocasiones hay que drenar ese líquido, que son las medidas paliatorias nomás, porque no hay realmente un tratamiento para controlar esta enfermedad. Ya volvemos a decir pues que aquellos pacientes que sufren de problemas de cirrosis, de cáncer de hígado, terminan en insuficiencia hepática igual muerte. O sea, ahí no hay regreso, ahí no hay retorno, a no ser que se haga un trasplante hepático, como indicamos, que es tan difícil en nuestro medio.